Hola, soy María Eugenia Becerra, profesora del Departamento de Física y Química, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. La clase que vamos a ver hoy es una continuación del tema en el que venimos, que se llama reactivo límite. Muy bien. En general, cuando nosotros estábamos hablando de las reacciones en las clases anteriores, siempre hablábamos del oxígeno en exceso o de una reacción en la que teníamos una proporción establecida que coincidía con la estequiometría de la reacción. Era simple porque, como vimos anteriormente, por 16 gramos de metano teníamos 64 gramos de oxígeno, o por una mol de metano teníamos 2 moles de oxígeno, así que hablábamos de una proporción estequiométrica que se mantenía. Sin embargo, esto no es lo que ocurre regularmente. Generalmente, cuando se tiene unas sustancias disponibles para la reacción, pues una se puede acabar primero, lo que ocurre regularmente, y la otra queda sin poder reaccionar, queda una cantidad de esta sin poder reaccionar. La sustancia que primero se acaba se conoce como reactivo límite y es el que limita tanto la cantidad de producto que se obtiene como la cantidad del otro reactivo con el que reacciona y cuánto de este queda en exceso. Así que cuando tenemos una reacción en la que intervengan 2 o más reactivos y estos estén en unas cantidades definidas, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el reactivo límite para poder hacer el resto de los cálculos relacionados con la reacción. Muy bien, entonces vemos en el cuadro de arriba cómo en realidad mantenemos la misma proporción, ¿sí? Fíjense, podemos verlo acá un poco más detenidamente. Fíjense que en este caso, cuando tenemos 16 gramos que corresponde a una mol de metano, pues se tienen 64 gramos de oxígeno, lo que corresponde a las 2 moles. Recuerden que 32 gramos es una mol. Si tuviéramos el doble de metano y tuviéramos el doble de la cantidad inicial del oxígeno, mantendríamos la misma proporción. Así, si tuviéramos el triple y triplicáramos la cantidad inicial del oxígeno, mantendríamos la misma proporción. Sin embargo, eso puede encontrarse en unas proporciones distintas en cualquier momento. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si tengo la cantidad de una mol de metano y tengo la cantidad de una mol de oxígeno, no de 2? Aquí tendríamos 32 gramos, que corresponde a la masa molar del oxígeno. ¿Qué ocurre en ese caso entonces con la reacción? ¿Cómo se realizan esos cálculos estequiométricos? Lo primero es que una vez que se tienen cantidades definidas de los 2 reactivos o más que estén participando en la reacción, hay que determinar cuál es el que está en la menor proporción estequiométrica. No necesariamente la menor cantidad, puede coincidir. Pero en general, la definición a lo que se refiere es a la que esté en la menor proporción estequiométrica. Hay 2 rutas químicas que se siguen regularmente para realizar este tipo de cálculos. Se hacen de otras maneras, pero las rutas con las que realizamos el cálculo del reactivo límite en general son o bien comparando las masas requeridas y las masas disponibles de cada uno de los reactivos y determinando así cuál es el reactivo límite, que será aquel en el que la masa disponible sea menos que la masa requerida para que reaccione todo el otro reactivo. De esta manera, fíjense que aquí estamos planteando el trabajo ahora con una proporción distinta a 16 y 64. Aquí tendríamos 16 gramos de metano por 32 gramos de O2 y necesitaríamos entonces definir cuál se va a acabar primero, ¿sí? La masa requerida del oxígeno se calcula a partir de la masa disponible del otro reactivo. Igual se hace al contrario para poder saber cuánto se requiere de oxígeno. Este es el concepto. ¿Qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen todos los 16 gramos que tenemos disponibles del metano, ¿sí? Entonces empezaríamos con el dato del metano,
los 16 gramos, los llevamos a moles, utilizamos el factor estequiométrico que lo habíamos visto en los cálculos anteriores y finalmente llevamos la masa calculamos la masa del oxígeno por la relación que tiene con la masa molar. Como vimos en la diapositiva anterior, se requerirían 64 gramos de O2, si tenemos en cuenta ese cálculo estequiométrico. Ahora, si nosotros observamos la masa disponible, pues solo disponemos de 32 gramos y se requerirían 64. Esto quiere decir que hay menos masa de lo que se requeriría para que reaccione todo el CH4 que hay. Por tanto, el reactivo límite es el O2. Se va a acabar antes de que reaccione todo el metano. Si fuéramos a determinar la masa requerida del metano, pues haríamos el mismo cálculo, pero ahora partiendo de la masa disponible de O2. Los 32 gramos de O2 los llevaríamos efectivamente a moles, utilizaríamos el factor estequiométrico y tenemos que la masa requerida, los gramos de CH4 requeridos, en este caso serían 8 gramos. Disponemos de 16, se requieren 8 para que reaccione completamente el oxígeno disponible, por tanto estarían sobrando 8 gramos que quedarían en exceso. Fácilmente se puede calcular, una vez que se ha determinado el reactivo límite, ahora se usa como factor para poder iniciar el cálculo de cuánto se va a obtener del producto, porque del otro reactivo vamos a tener un excedente y si se calculara desde cualquiera de los dos obtendríamos valores distintos, lo que no podría ser. Y si lo calculamos desde el que está en exceso, obtendríamos una mayor cantidad de la que se obtendrá realmente en la reacción. Por tanto, determinamos primero el reactivo límite y ahora sí, a partir del reactivo límite podemos verlo acá. Es el valor, o sea, tenemos varios valores de los que podemos disponer para el cálculo. Sin embargo, el valor que vamos a utilizar para iniciar el cálculo es justamente la masa disponible de O2. Son los 32 gramos de O2 lo que me va a permitir calcular cuánto se va a obtener del producto que se esté considerando en este caso. Y el resto del factor se hace común y corriente, ¿sí? Simplemente se lleva a moles, se utiliza el factor estequiométrico para realizar el cálculo, finalmente se lleva a gramos del producto de interés, que en este caso sería el CO2, y se obtiene el resultado. Como les decía en la diapositiva anterior, la masa disponible simplemente se calcula restándole a la masa disponible, se le resta la masa requerida y con eso se sabrá cuál es la cantidad de reactivo en exceso que quedará sin reaccionar. Ya sabíamos que el metano es el reactivo en exceso, pero podemos calcular cuánto queda sin reaccionar utilizando esta técnica sencilla. Bueno, la otra ruta propuesta para determinar el reactivo límite es la ruta de la razón molar. Determinar las razones molares. La razón molar se entiende como la relación que hay entre las moles disponibles para la reacción frente a las moles requeridas estequiométricamente en la ecuación. ¿Sí? ¿Cuántas son las moles requeridas? Cuando hacemos esa comparación, pues encontraremos que en realidad el reactivo límite será el que tenga la menor razón molar. Y esto es completamente razonable, se ajusta a la definición que dimos al principio, donde decíamos que el reactivo límite será aquel que tenga la menor proporción estequiométrica, ¿sí? Si partiéramos de otro conjunto de datos que estaban propuestos en la diapositiva inicial, si tuviéramos 10 gramos de un reactivo y 10 gramos del otro, también tendríamos que calcular entonces cuál es el reactivo límite. Para la misma reacción, empezaríamos con diferentes cantidades. Las moles disponibles de CH4, llevamos los 10 gramos a moles, eso nos da 0,63 moles de CH4. Calculamos las moles de O2 con la masa que hay disponible, son 0,31 mol con el cálculo que hacemos. Hallamos la razón molar para el metano,
0,63 moles respecto a 1, que es el coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada, eso nos da 0,63, y en el caso del O2 tenemos 0,31 moles respecto a 2 moles, que es lo que nos indica la ecuación balanceada, eso nos da 0,16. Evidentemente el oxígeno tiene una menor razón molar. Cuando los cálculos se hacen por esta ruta, es muy importante que tengan en cuenta que la razón molar solamente permite determinar el reactivo límite. No es una base de cálculo, no nos está dando un dato que vamos a utilizar en el cálculo, porque 0,16 es una proporción, es la proporción estequiométrica para el O2, y 0,63 es la proporción estequiométrica para el CH4. En realidad lo que hay disponible son 10 gramos de cada uno de estos reactivos, que corresponden a 0,63 moles o a 0,31. Cuando se ha determinado el reactivo límite, ahora el cálculo se hace exactamente igual, simplemente se parte del reactivo límite, se calculan los gramos del producto obtenidos, se llevan los gramos a moles y se utiliza el factor estequiométrico, y finalmente con la masa molar se calculan los gramos del producto. Se aplican los mismos pasos que habíamos visto previamente, y eso facilita mucho el cálculo. Los gramos, por ejemplo, si quisiéramos calcular los gramos de agua obtenidos, generalmente tenemos un producto de interés, pero se puede calcular para cualquiera. Entonces partiríamos también de los gramos de O2, haríamos el mismo cálculo y llegaríamos a la cantidad de agua que se obtendría en la reacción. ¿Cómo se calcula en este caso el reactivo en exceso? Bueno, primero habría que calcular cuántos gramos de reactivo en exceso se consumieron efectivamente en la reacción, ¿sí? Ahí tendríamos, el cálculo se inicia de nuevo desde el reactivo límite y se calculan en relación con el otro reactivo cuánto va a reaccionar, se hace el cálculo estequiométrico, se consumirían 2,5 gramos de los 10 que se tienen, así que quedarían 7,5 gramos de metano sin reaccionar en este caso. Esa es la masa del reactivo que queda sin reaccionar. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio en el tablero. Dice, el cloruro de aluminio es utilizado como ingrediente activo en muchos antitranspirantes y se puede obtener por reacción entre el cloro y el aluminio. Tenemos las masas molares de las 3 sustancias involucradas en la reacción. Tenemos la ecuación, ahí nos aparece ya la ecuación balanceada, y nos preguntan cuántos gramos de tricloruro de aluminio se obtienen a partir de 200 gramos de aluminio y 300 gramos de cloro. Ok, vamos a resolver primero esta parte, ¿sí? Tenemos en cuenta entonces la ecuación, el aluminio, que estaría reaccionando con el cloro. Estos son los reactivos para producir el tricloruro de aluminio, que es el producto del que nos están hablando aquí de manera particular. Ese es el producto de interés. De acuerdo con la ecuación que nos están presentando, fíjense que la relación que tenemos son, el factor estequiométrico aquí involucrado, son 2 de aluminio por 3 de cloro, que producen 2 de tricloruro de aluminio. Así que el factor de nuevo aquí es 2 a 3 a 2. Aquí puedo establecer la equivalencia que se me ocurra, cualquiera de las equivalencias que necesite, pues las puedo hacer a partir de esto. Este es el factor estequiométrico relacionado con esta ecuación. Ahora, vamos a poner los datos disponibles. ¿De cuánto disponemos de cada uno? Bueno, de acuerdo con el enunciado, de aluminio disponemos de 200 gramos y de cloro disponemos de 300 gramos. Si vamos a hacer el cálculo por la ruta de las masas de la razón molar, pues lo que nos están preguntando en principio es cuántos gramos se van a obtener del tricloruro de aluminio. Entonces empezaríamos primero por hallar las moles de aluminio. Esto es muy fácil, solamente necesitamos la masa molar
la N está indicando las moles, tendríamos la masa molar, entonces tenemos los gramos disponibles, 200 gramos de aluminio, y cuando vamos a la tabla periódica vemos que el aluminio pesa 27 gramos, una mol de aluminio pesa 27 gramos, entonces tendríamos 27 gramos de aluminio, que sería una mol de aluminio. Todo lo que hacemos es utilizar aquí la masa molar para hacer este primer cálculo. Y aquí tendríamos entonces las moles de aluminio, que serían 7,4 moles. Esto sería para el aluminio. Repetimos el procedimiento, hacemos lo mismo, pero ahora con los datos que tenemos del cloro. Entonces tendríamos que las moles para el cloro tenemos 300 gramos, ¿sí? Y sabemos que 71 gramos es una mol de cloro. Y ahora ya vamos a tener disponible entonces las moles de cloro, que son 4,2 moles de cloro. Hasta aquí vamos en la primera parte, que es volver estas masas, las masas de cada uno de los reactivos, las volvimos moles. Ahora, vamos a hallar la razón molar para cada uno para saber con cuál de los datos vamos a hacer el cálculo de la cantidad de tricloruro de aluminio. Si lo calculamos con este valor, vamos a tener un dato. Si lo calculamos con este valor, vamos a tener otro dato. No es posible que tengamos datos distintos. Tenemos los dos datos disponibles y lo primero que hacemos es calcular entonces el reactivo límite. Muy bien. Entonces, la razón molar del aluminio se puede indicar, esto es aleatorio, se puede poner cualquier letra para indicar esto. La razón molar corresponderá a las 7,4 moles de aluminio que me está dando el cálculo respecto a las 2 moles de la estequiometría que se observa en la ecuación. Hacemos lo mismo para hallar la razón molar del cloro, a indicar pues que es una razón, entonces le ponemos la rayita y tendríamos 4,2 moles, que fue lo que nos dio este cálculo, respecto a las 3 moles que nos indica la estequiometría. Y tenemos entonces que esta razón molar para el aluminio, ¿sí?, en esta proporción para este dato, esto nos da 3,7. Esto nos da 3,7. Y en este caso, este valor nos da 1,4. Evidentemente, el cloro tiene menor razón molar, por tanto, el cloro resulta siendo el reactivo límite. Recuerden que los cálculos no se harán en ningún caso con este dato. Este dato no es el que nos va a permitir hacer los cálculos. El dato que tenemos para hacer los cálculos es o bien la cantidad de partida o bien las moles obtenidas. Cualquiera de los dos ya nos permite hacer el cálculo. Muy bien, ahora vamos hasta ahí. Todo lo que hemos determinado es con qué voy a calcular la cantidad del producto, pero en realidad es lo único que hemos hecho. A partir de ahí tengo que calcular ahora cuántos gramos de tricloruro de hierro, tricloruro de aluminio se van a obtener. Entonces, ya dijimos que nuestro reactivo límite era el cloro, entonces vamos a empezar los gramos del tricloruro de aluminio que se obtendrán serán iguales a, parto del reactivo límite, fíjense que es el que está en mayor cantidad, pero está en menor proporción estequiométrica, como logramos determinar en un momento antes. Entonces tendríamos 300 gramos de cloro, lo llevamos a moles, tenemos aquí que 71 gramos de cloro, es una mol, ¿sí?, de cloro, factor estequiométrico por 3 moles de cloro, tengo 2 moles de tricloruro de aluminio, y ahora
Todo lo que necesito calcular es cuánto pesa el tricloruro de aluminio. Tendríamos que una mol de tricloruro de aluminio, el cloro pesa 34,5 y el aluminio 27, esto nos da 133,3 gramos. 133,3 gramos. Y así tenemos entonces el primer resultado que nos están pidiendo, que son los gramos de tricloruro de aluminio, que nos da 375 gramos. Ahora, simplificamos para verificar que todas las unidades nos hayan quedado bien. Los gramos de cloro, las moles de cloro, las moles de el tricloruro de aluminio y finalmente nos quedan gramos de tricloruro de aluminio. Muy bien. Tendríamos ya entonces la respuesta para nuestra primera pregunta. Ahora, también podemos calcular cuántos gramos quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. ¿Cuánto de estos 200 gramos que teníamos disponible van a quedar sobrando en realidad en la reacción? Entonces, para poder calcular esto, tengo que calcular primero los gramos de aluminio que sí reaccionan. Entonces tenemos los gramos de aluminio que sí reaccionan, que son los que voy a calcular a partir del reactivo límite. Pues parto del mismo dato. Si tenemos acá los 300 gramos de cloro, los llevo a moles, establezco el factor estequiométrico, cuál es la proporción. Tengo que por 3 moles de cloro hay 2 moles de aluminio y que una mol de aluminio pesa 27 gramos. Entonces ya voy a tener el dato de cuántos gramos de aluminio reaccionaron. Eso nos da 76,06 gramos de aluminio que se consumieron. Esto fue lo que sí reaccionó. Para poder calcular cuánto quedó sobrando, cuánto quedó sin reaccionar, entonces simplemente a los que tenía disponibles le resto. Lo que tenía disponible eran los 200 gramos, y a lo que tenía disponible, los 200 gramos iniciales, le resto lo que sí reaccionó, 76,06 gramos, y lo que me queda en este caso son lo que queda sin reaccionar, que son 124 gramos. ¿Sí? 124 gramos de aluminio sin reaccionar. Esto fue lo que nos quedó en exceso y quedó ahí simplemente en la reacción porque se acabó el cloro antes de que se consumiera esta cantidad de aluminio. Para eso utilizamos los cálculos de reactivo límite y estas son las posibilidades que nos dan. Muchas gracias por la atención y de nuevo avancen con la resolución de los ejercicios relacionados con este tema, que lo pueden encontrar en cualquier química general o preferiblemente en las recomendadas en la bibliografía de cada uno de sus cursos. Muchas gracias.